Muy buenas tardes, estimados compañeros, colegas, amigos. Manuel Loli, desde IP News, para todos ustedes. Hoy vamos a tratar sobre el tema de la propaganda de las potencias imperialistas respecto a la crisis internacional en Ucrania, con Rusia, y también envuelve, pues, obviamente, a la OTAN y a los Estados Unidos. Estimados compañeros, amigos, colegas, una vez más, muy buenas tardes, buenas noches en otros lugares. Manuel Loli. Este tema sobre la propaganda de las potencias imperialistas respecto a la crisis en Ucrania es obviamente un tema amplio, pero a nosotros como periodistas nos compete tratar el contenido. Por lo menos empezar ahí, el contenido, los mensajes, la propaganda que se está emitiendo desde los dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. Este programa no debe pasar de 30 minutos, mucho menos si es mejor, para que los diferentes seguidores tengan tiempo de vernos, escucharnos y opinar. Bien, en ese sentido, entonces, este evento lo vamos a realizar de repente en 2 o 3 partes más. Y esta vez vamos a tratar los criterios, los mensajes, los que se están difundiendo. Obviamente relacionados al tema militar, al tema diplomático. Eso está indisolublemente ligado. Bien, pero hay cosas de trasfondo en el tema de la propaganda, porque la propaganda lo difunden pues medios, y los medios tienen dueños. Y los medios defienden intereses particulares, sean económicos, políticos, militares, etcétera, etcétera. Pero ese tema lo vamos a tratar en posteriores eventos. Bien, esta vez, sobre el tema de la propaganda de las potencias imperialistas, desde el mes de diciembre hemos visto cómo ha ido creciendo este trabajo de propaganda para acondicionar la mente de las personas en todo el mundo. Y lo han hecho los dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. Bien, desde el frente occidental tenemos que contextualizarnos y ver que quien encabeza ese frente es Estados Unidos. La OTAN, obviamente, está dirigida por los Estados Unidos. Bien, el tema es que Estados Unidos está viviendo una crisis muy profunda en su propio país, aquí mismo en los Estados Unidos. Transmito desde California a Los Ángeles. La crisis económica es muy fuerte. Si bien es cierto, después de la pandemia se ha logrado superar algunos niveles de desempleo, sin embargo, hay un alto índice de desempleo. A más que los trabajos que se ha generado no son trabajos realmente dignos, y los salarios no son dignos, no han subido los salarios. El presidente Biden ha hecho que en el mes de diciembre va a haber la forma de ayudar a las familias para que puedan solventarse sus gastos, para que puedan cubrir de repente sus necesidades básicas en el mes de diciembre. Sin embargo, todos sabemos que las 22 familias que manejan la economía, el 98% de la economía de este país, se han enriquecido 10 veces más. Bien, entonces, las cosas ahora en Estados Unidos han subido de precio. La comida, los alimentos, los víveres, todo ha subido. Los servicios han subido el 30, 40, 50%, en algunos casos hasta el 100%. Las tiendas, los comercios que antes vendían al 99 centavos, o sea, a $1 las cosas, ya no venden más a ese precio. Se ha duplicado, $2, $2.50. Esa es la situación. Mientras que los salarios no, pues se mantienen. Entró el presidente Biden el año pasado a gobernar y niveló algo que ya existía en respecto a los sueldos. El mínimo, según la ley federal, por más de 40 años, estaba en $7 la hora. La gente luchó, obviamente, el pueblo luchó porque le aumenten eso, ya no alcanzaba los $7 por hora, pues, para mantenerse. ¿Qué ha sucedido? Que fue
un instrumento político para para los dos partidos que dominan en este país, los demócratas y los republicanos, el hecho de que hay que subir, ¿no? Era el tira y a la afloja. Bernie Sanders proponía $2, por lo menos subir el sueldo por hora para la gente. Encontraba cada oposición en cada paso que daba. O sea, imagínense, con $7 por hora no se vive en este país. Ya los estados habían estado pagando 10, 12, hasta $13 por hora. Bueno, decía que entró Biden y normalizó esa cuestión. Lo subió a $15 la hora, bajo la ley federal en todos los estados. O sea que lo normalizó, lo que ya se venía dando en forma de repente no legalmente establecida bajo las leyes federales, sino estatales. Bien, pero esos $15 no alcanza, pues como les digo, ya subieron los precios de las cosas, los servicios y todo eso, entonces el pueblo realmente está muy disconforme en los Estados Unidos. El presidente Biden no tiene la popularidad con la que inició su gobierno, vive una crisis interna muy fuerte en todos los aspectos, económica, política, un descrédito total, y las fuerzas conservadoras de los republicanos crecen. Constantes cuestionamientos, obviamente, y también lo tachan de inepto, en fin. Bueno, la forma entonces de resolver esos problemas es crear pues nuevas condiciones, ¿no? Y si a esto sumamos lo que sucedió el año pasado, Estados Unidos se replegó de Afganistán, obviamente en una situación humillante, pues. Biden decía de que estaba garantizada la seguridad de Afganistán, que los talibanes no iban a tomar el control del poder, que Estados Unidos había dejado pues fuerzas armadas y policiales muy bien constituidas allá, y no fue eso. Imagínense, apenas estaba retirando, ya los talibanes estaban tomando el poder. Humillante. Estados Unidos no quiere perder esa figura del matón, del alguacil, del jefe, del mandamás en el mundo, ¿no? Quiere seguir siendo pues la principal potencia, ¿no? Hegemónica mundial. Pero a estas alturas las cosas han cambiado. Desde el 2010 China entró directamente a retarle ese puesto, y en todos los niveles China está ahí, y también Rusia ha crecido económicamente y militarmente mucho más. Bien. Ahora entonces el problema está por ese lado y se ha agudizado, pues después de la pandemia se ha agudizado. Bueno, todas estas contradicciones, reitero, como los he ido explicando en los dos eventos anteriores del programa Trench o Trinchera 3, son contradicciones entre las potencias imperialistas, y lo analizamos nosotros desde el punto de vista marxista, ¿bien? Y desde ese punto de vista marxista nos lleva pues a entender esas contradicciones como contradicciones interimperialistas. Son intereses de ellos que están luchando por tomar control, la hegemonía en los mercados en diferentes partes del mundo, y ahora en específico en Europa y particularmente en Ucrania. Bien, el tema de los países bálticos siempre han cumplido un papel en la historia, y sobre todo en Europa han sido siempre utilizados. Son naciones oprimidas por las potencias imperialistas y siempre han sido utilizadas. Bien, entonces en la globalización hay contradicciones interimperialistas, pero las contradicciones que rigen y definen esta situación al fin y al cabo, la principal contradicción es los países imperialistas, las potencias imperialistas contra las naciones oprimidas. Esa es la contradicción principal. Y si vemos toda esta parte de la globalización, las guerras, sucesivas guerras, ha sido eso. Agresiones y agresiones del imperialismo, en particular los Estados Unidos con la OTAN, contra las naciones oprimidas. La desintegración de la ex Yugoslavia, donde contaron con la complicidad de Rusia, por ejemplo. Rusia ahí salvaba su pellejo negociando con los Estados Unidos, a quienes llama socios. Y vimos también después de eso el tema de Afganistán, el tema de Irak, ¿bien? Y ahí estuvieron callados. Fueron cómplices de todos esos genocidios, son matanzas que han dejado cientos de miles de fallecidos. Eso es genocidio, eso es el sistema, ese es el trabajo del sistema. El sistema
necesita eso, el sistema capitalista, hoy en su fase final, última, que es el imperialismo. Necesita guerras. Y en Estados Unidos, la única economía que se ha desarrollado es la militar el año pasado, es lo que más se ha desarrollado. Entonces necesitan potencial o renovar su logística, su infraestructura, sus armamentos. Lo mismo Estados Unidos, China, lo mismo Rusia, ¿no? Bien, entonces ese tema de la guerra está ligado a intereses económicos, a intereses políticos, a intereses estratégicos en general. Aquí, ¿qué papel entonces cumplen los medios de difusión? Cumplen un papel fundamental porque los medios de difusión no están al margen, en ningún sentido al margen del control del poder. Son parte del poder, son instrumentos, son medios cuyos dueños son accionistas en esos grandes negocios de la industria armamentista. Son dueños, son parte del sistema financiero, del comercio internacional, de la industria en todos los planos. Les reitero, la militar principalmente, pero también hay otros aspectos de la industria, ¿verdad? Tecnológica hoy en día, en diferentes aspectos de la industria tecnológica, alimentaria, en fin, en todo. Ellos tienen que ver con todo eso y necesitan vender sus productos, como se les explicó anteriormente. El imperialismo, su característica es monopolista y necesita controlar mercados, necesita vender sus productos, exportación de capitales. ¿Para qué? Para coactar a otras naciones, para imponerles su dictadura, para imponerles, pues, y crearles nuevas necesidades. Bien, en función de esos objetivos, los medios de difusión cumplen su tarea. Desde IP News, nosotros hemos estado difundiendo paso a paso toda esa dinámica de mensajes guerreristas que se vienen transmitiendo, principalmente del frente occidental. Bien, por ejemplo, tenemos, si nos vamos a la página web, yo les invito a que visiten www.ipnews.info. Ahí está, desde el tema, desde los inicios, desde el mismo mes de enero, cuando comenzó la ola de campaña mediática, una ofensiva, diciendo que Rusia, bueno, la agresión rusa era inminente. Estaba programado para la segunda semana de febrero. Y en el transcurso, cuando los periodistas han ido exigiendo a los representantes de prensa del Pentágono y de la Casa Blanca también, pruebas sobre la posible intervención y agresión rusa a Ucrania, no lo han tenido. Entonces han comenzado a manipular sus mensajes. Desde que Biden decía que Rusia va a avanzar y va a ingresar a Ucrania la segunda semana de febrero, hasta decir que no, posiblemente, probablemente. Sin embargo, desde hace 2 días ya están diciendo que Rusia es un hecho que va a ingresar allá. Bien. Todas las informaciones. Es interesante cómo se dan todos los medios de difusión a este trabajo. Y son las principales cadenas que defienden intereses en el plano político, republicanos y demócratas, son como una veintena. Todo eso no lo voy a leer, no alcanzaría el programa, pero sí voy a leer los principales, por ejemplo, titulares, ¿no? Los mensajes del New York Times, por ejemplo. La crisis en Ucrania se agudiza. Rusia planea intervenir a Ucrania. Tenemos otra, dice. La crisis en Ucrania es un choque de paradigmas. Rusia busca intervenir Ucrania. Crisis en Ucrania, rebrota la Guerra Fría, es el mundo. Es desde Alemania. Otra, CNN, últimas noticias de la crisis de Ucrania, Rusia. Comienzan los ejercicios en Belarus sobre Rusia. En plena crisis de Ucrania,
Moscú y La Habana profundizan su cooperación. Desde Alemania informan eso. La Deutsche Welle de Alemania, que pertenece al campo occidental. Bien. Y esos son algunos titulares recientes. Respecto al tema diplomático, no dicen nada los medios de difusión del occidente, o muy poco, ¿no? Por ejemplo, dicen, bueno, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro de Italia, Mario Draghi, Boris Johnson, están buscando conversar en forma individual, y esto lo decían las primeras semanas de febrero. El Olaf Scholz de Alemania, igualmente, no quiere caer en un discurso belicista, dicen, no quiere ser agresivo, más bien comprensivo con el Kremlin. De esa manera manejaban la información respecto a la cuestión diplomática. No lo conciben como una necesidad. ¿Por qué? Porque lo que están vendiendo los medios de difusión europeos, del Frente Occidental y norteamericano, es el mensaje de guerra. Bien. Y quieren arrastrar ahí a Francia, Alemania, que es un eje, y Polonia se ha sumado al eje de Francia-Alemania, porque Polonia sabe que le puede suceder lo que siempre le sucedió en las guerras mundiales, que es pieza de uso, es carne de cañón. En la Primera y Segunda Guerra Mundiales fue sacrificado, y eso le puede suceder si hay una conflagración mundial. Bien, entonces, centralmente, los medios de difusión imperialistas del Frente Occidental están difundiendo en este momento una propaganda que está en contra de Rusia, ¿sí? Y en ningún momento están priorizando el difundir y crear condiciones para desarrollar conversaciones diplomáticas. Sobre eso simplemente señalan, ¿no? Puede ser que lo haga, puede ser que converse, es un intento, quieren conversar, dialogar, pero no insisten en que ese debe ser la vía. Por el frente oriental, Rusia, en cambio, Rusia y China también, en todo lo que es su propaganda, en sus medios de difusión, están hablando de el diálogo, la conversación, pero, ojo, no quiere decir que pues ellos son los que correctamente están buscando una solución al problema y que haya paz en el mundo. No, no, no. Tanto los instrumentos de la guerra como los instrumentos de la paz son instrumentos que se usan con objetivos claros y precisos, y más por las potencias imperialistas. Cuanto más hablan de paz, más se preparan para la guerra, dice bien claro Lenin, el presidente Mao Zedong, y lo dice Marx. Y entonces, ¿se cumple o no se cumple eso? Se cumple. Están hablando de paz, están hablando de acuerdo de paz, de soluciones políticas, diplomáticas, pues se están preparando para la guerra. Es una cuestión que viene de la historia, es así. Y más en las fuerzas reaccionarias, en las clases dominantes. La historia tiene un registro tremendo. Haríamos historia, sería interesante, pero ya merece otro programa, ¿verdad? Ahora hay que centrarnos en el mensaje de la prensa imperialista respecto a la crisis de Europa o directamente Ucrania y Rusia. Bien, por ejemplo, Rusia tiene dos medios muy importantes, que es Russia Today en español, y tiene Sputnik. Sputnik difunde más los temas respecto a las cuestiones militares y tiene más influencia de los agentes de la KGB, informa cuestiones de inteligencia muy interesantes que hay que analizarlo. ¿Por qué? Porque no se van con media tintas. Ellos directamente están diciendo, mira, hablamos de paz, pero nos estamos preparando para la guerra y aquí estamos movilizando más de 100.000 tropas alrededor de la frontera o cerca de la frontera con Ucrania y Europa. Es su derecho que lo hagan, por supuesto, ¿no? Es su derecho que lo hagan. Bien. Pero no podemos decir que sus conversaciones de paz se queden solamente en eso. No, se preparan para la guerra. Bien. Entonces, pero su mensaje principal, un manejo interesante de Rusia, de China, es de que usan el instrumento del diplomático. El instrumento diplomático. Es una forma de usarlo también con objetivos claros para mantener su influencia en un área, para no quedar mal. Bien. Ahora, si nos vamos a un escenario supuesto donde Rusia invada Ucrania, obviamente se va a desatar una conflagración
Y quienes van a ser sacrificados son las naciones oprimidas, en este caso Ucrania. Por eso el presidente de Ucrania bien claro dijo, ¿no?, de que la prensa estadounidense está propalando rumores sobre una hipotética invasión rusa contra Ucrania para febrero. Pero nosotros pensamos de que no existe tal peligro y que Ucrania no está amenazada a corto plazo. Eso dice Zelensky, que es el presidente de Ucrania. Bien. Okay. Bueno, él también es consciente de que una guerra lo va a envolver y lo va a destruir. Pues su país va a quedar destruido, a más de desintegrado. Ese es el tema cuando existen pues fuerzas no nacionalistas, sino proimperialistas. Zelensky juega para los intereses norteamericanos, estadounidenses, y está recibiendo apoyo de toda la OTAN. Sobre eso la prensa occidental dice que son ayudas. Dicen, nosotros estamos ayudando. Dice. O sea, no dicen que están interviniendo, que están influenciando, pero cuando se trata de las regiones del Donbass, donde Lugan, por ejemplo, donde los rebeldes están luchando por una autonomía, no por fraccionarse o dividirse, simplemente una autonomía, porque hay mucha población rusa, o dicen que no, son fuerzas prorrusas y que Rusia influye en ellas. Las cosas como son. Rusia influye ahí, pero también influye Occidente en Ucrania. O sea, ese país va, si se da una conflagración, va a ser despedazado, descuartizado. Esas son las consecuencias cuando esos nacionalistas, esas clases reaccionarias, países oprimidos, en este caso Ucrania, están bajo la égida de los imperialistas. Entonces tienen que defender los intereses como nación, como sociedad. ¿Y quiénes lo hacen eso? No lo hacen por las fuerzas nacionalistas. Las fuerzas nacionalistas, su tendencia es siempre ponerse a la cola de uno u otro imperialismo. ¿Bien? Y esta ley se aplica en todas partes. En todas partes. Es una ley marxista. Entonces, los únicos que pueden encabezar una revolución, una lucha de liberación nacional, son las fuerzas revolucionarias. Y esas fuerzas revolucionarias tienen que estar encabezados por el PRO en buena cuenta, por los comunistas. Eso métaselo bien en claro, esas fuerzas reaccionarias fascistas, quienes los derrotaron en todos los campos de batalla, los pueblos que lucharon por su liberación, saben bien claro que quienes los llevaron a la victoria fueron la dirección comunista. Y eso es registrado en la historia. En los 66 años de socialismo quedó demostrado, en todo el siglo XX quedó demostrado con los movimientos de liberación nacional. Entonces se necesitan esas fuerzas marxistas. Hoy en día el marxismo pues es el maoísmo, es la ideología del proletariado, es la capaz de unir y de oponerse a una guerra imperialista. Y si se da, enfrentarla y transformarla en una guerra revolucionaria. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que transformar esa guerra de rapiñas, esa carnicería, en una guerra que transforme, en una guerra que revolucione, que cambie la base y la superestructura del sistema capitalista que es criminal, que es asesino, que precisamente genera y crea esta guerra. Dígame, en el tiempo del socialismo, algún país socialista, cuando había países socialistas, crearon guerras mundiales, ¿ah? ¿Generaron guerras mundiales? No, fueron guerras de revolucionarias, de liberación, precisamente oponiéndose a esas guerras de carnicería generadas por las potencias imperialistas. Hoy en día, cuando en Rusia ha restaurado totalmente el capitalismo, cuando esas fuerzas generadas y engendradas en las condiciones en que ya dominaba las fuerzas restauradoras del capitalismo en Rusia, esas fuerzas que hoy en día dominan Rusia, precisamente donde viene Putin, porque Putin ha sido un agente de la KGB, y la KGB era parte de la columna vertebral del Estado soviético. Imagínense, estaban creando ahí a ese sujeto, y esa persona aprendió, ahí lo formaron, y es un conservador, un liberal conservador, reaccionario. No es ningún revolucionario. Y obviamente ese señor representa, no actúa solo, representa todo un sistema de dominación. Y eso es lo que hay allá.
dejemos las cosas bien claras. Aquí nadie está a favor de Rusia y de China. Esos son países imperialistas donde someten a su pueblo a condiciones terribles, dominados. ¿Por qué hay tanta inmigración de esos países incluso en busca de mejores condiciones de vida? Porque obviamente es dura la situación ahí. ¿Bien? Por eso el único camino que tiene es el camino de luchar por su emancipación. Y eso tiene que hacerlo pues dirigido y encabezado por una vanguardia proletaria, ¿no? Llamarán vanguardistas, pero eso ha enseñado la historia. Y lo saben muy bien la burguesía. Si la burguesía a estos niveles, a estas alturas, está bien organizada. A estas alturas la gran burguesía mundial imperialista están bien organizadas. Sus sistemas de organización son científicamente organizadas, milimétricamente organizadas. Ellos no dan ni un paso si no lo han planificado. Han aprendido del socialismo. Así que estamos en una nueva etapa. La globalización es una nueva etapa, una nueva situación del imperialismo. Es unas nuevas condiciones donde el imperialismo se ha extendido, se ha profundizado a todos los niveles de todo el mundo. Pero eso justamente ha creado cuestiones particulares. Por ejemplo, es el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, y hay que estudiarlo, hay que analizarlo, porque si nos quedamos atrás, rechazamos esos avances del conocimiento científico, que no es creación del imperialismo, sino precisamente de la clase trabajadora. Y cuando hablo de la clase trabajadora, hablo de la clase trabajadora en todos los planos, intelectual y manual. Al fin y al cabo, los que investigan y los intelectuales que trabajan, venden su mano de obra, venden sus habilidades intelectuales. Y el imperialismo lo único que hace es explotarlos. Y tiene gente para que sistematice ese conocimiento. ¿Pero quién lo ha creado? Las masas, la gente. Eso es lo que sucede. Entonces lo que necesitamos es socializar todo ese conocimiento. Pero cuando está monopolizado, cuando los monopolios controlan todo eso, obviamente ese conocimiento sirve solo para intereses de grupos, de monopolios. Y eso es lo que hay que cambiar. Bien, bueno, entonces hasta este momento estamos viendo la situación particular de los medios de difusión en Occidente. CNN, Fox, New York Times, aquí también hay Gerald, bueno, tenemos en Los Ángeles varios medios también, y todos están bajo el mismo mensaje. Es interesante comprobar que todos están generando condiciones mentales en la gente de que Rusia va a invadir. Pero lo interesante es también que la gente común y corriente, cuando converso, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? No, esta situación, en el fondo es la situación económica, una ambición es así, ¿no? Y ya no le engañan a la gente. No le engañan. La gente sabe, es consciente de que esta guerra que se está preparando, esta guerra está en ciernes, ¿qué sucede? Obedece a intereses monopólicos, a intereses imperialistas particulares. No es el interés de la nación estadounidense. Estados Unidos no quiere la guerra, el pueblo estadounidense no quiere la guerra, quiere la paz. Porque ya tiene experiencia en estos últimos 20 años. Jóvenes que han ido a morir a la guerra. ¿Para qué? Y lo sabe el pueblo estadounidense. ¿Bien? En Europa igual hay una oposición tremenda. A pesar que España, por ejemplo, que tiene un partido socialdemócrata que siempre apoyó a la guerra, siempre apoyó al imperialismo, apoyó esas guerras imperialistas, mira, ahí los partidos de izquierda más avanzados se oponen a la guerra. La derecha obviamente sabe y juega en función de los intereses pues, de las corporaciones a las que defiende, porque la derecha es abiertamente pro-guerra, ¿no? Pero allá en España, por ejemplo, el Partido Socialista es un partido que defiende también intereses corporativos, definitivamente, es un partido de la burguesía, ¿sí? Con un disfraz, un ropaje de demócrata. No, son partidos de la burguesía y defienden los intereses de la burguesía internacional. Pues. Bien, en Alemania es interesante ver también los medios, la Deutsche Welle, por ejemplo, que es el medio principal a nivel internacional, y sigue el mensaje, ¿no? El mensaje de que Rusia ya está acá a la puerta y que está tratando de inducir de que el gobierno sea más confrontativo con Rusia. Sin embargo, en estos últimos días,
ha comenzado a salir editoriales que dicen que no sea así, que sea más diplomático, porque Alemania se vería envuelta en esa situación y el oleoducto que hay, que han creado, que han construido con Rusia, quedaría en nada. Y eso le afectaría definitivamente a Alemania, el Nord Stream 2. Y obviamente hay grandes inversiones, es el gas que vendría de allá. Sin embargo, pues hay fuerzas en Alemania que quieren la guerra y hay otras que no. Ahí hay una cosa muy interesante, ahí hay liberales que actúan obviamente al servicio de los intereses de la OTAN y particularmente de Estados Unidos, que sirvieron a la restauración capitalista en la Alemania oriental, y ellos hacen ese trabajo fuerte. Esos liberales son de la conservadora y obviamente son guerreristas. Y estos, ahora nos hemos enterado que en el Perú tienen una fundación y han estado pues pagando la cuenta a unos golpistas, a unos congresistas golpistas, a unos políticos corruptos, vendepatrias. Les están pagando la cuenta, les están permitiendo, ¿saber?, reunirse. ¿Para qué? Para dar un golpe de Estado y crear condiciones pues, terribles para la sociedad y en particular para el gobierno popular que hoy existe en el Perú. Bien, obviamente el gobierno popular, como no tiene una firme posición de clases blandengue, le da elementos a las clases dominantes, a esas fuerzas mercenarias que existen en el Perú. ¿Para qué? Para que los socave. Ese es otro tema que trataremos más adelante, pero venía al caso toda vez que esa fundación alemana que paga la cuenta a esos políticos corruptos es alemana y es de las filas de liberales conservadoras que precisamente están propagandizando a favor de la guerra en Alemania. Bien, en Francia tenemos también, como en todo existe la contradicción y la contradicción rige en todo, fuerzas a favor y en contra, pero la mayoría no lo quiere, no quieren la guerra, se oponen a la guerra. Ahí la cuestión está que aprovechemos nosotros como parte del pueblo, como parte del proletariado, a luchar por nuestras reivindicaciones. Y reitero, a luchar por las reivindicaciones. No es permitido, no podemos permitir desde el pueblo, desde el proletariado, que una vez más, en medio de la pandemia, en este genocidio pandémico donde ya han muerto 8 millones de personas, peor que una guerra, y aquí en los Estados Unidos aproximadamente 800.000, y en el Perú obviamente un país pequeño, donde se ha ensañado pues la pandemia por la irresponsabilidad del Estado, porque el Estado es genocida, ha muerto más de 200.000 personas, y nadie asume responsabilidad, esos son crímenes, ese es el Estado genocida, corrupto, y un Estado que ha negado los derechos fundamentales de la gente, hasta el derecho mínimo de la atención médica gratuita, imagínense. Entonces no podemos permitir, reitero, de que se sigan violando los derechos de las personas, los seres humanos. No podemos permitir nosotros y consentir que se siga pues medrando en base al sacrificio de otras personas. O sea, seguir viviendo y usufructuando con personas a quienes se les explota, se les oprime. Y precisamente hay congresistas presidentes de Congreso, políticos, pues, ¿no? Políticos que tienen sus empresas, tienen sus negocios de importación, exportación, son parte de la burguesía compradora, otros de la burguesía burocrática, metidos en negocios, y ellos precisamente hacen leyes en contra de la clase obrera, negándole sus derechos, aumentándole la jornada de 8 horas a 12, 15 horas, destruyéndoles la vida, pagándoles un salario miserable. ¿Por qué? Porque saben bien que los que crean la riqueza es la clase obrera, es el pueblo trabajador. No son los grandes empresarios, ellos van y ponen su plata, pero ¿quién va a crear la riqueza? Son las clases y son los pueblos, pues, la clase trabajadora. Entonces, cuanto menos le pagan, ¿quién gana más? Las clases opresoras. Bien, para ir terminando esta parte, realmente sentimos que se nos queda chico porque hay tantas cosas que quisiéramos hablar y en detalle de cada medio de difusión de la propaganda de CNN, por ejemplo, hoy día que ha difundido prácticamente que Rusia está ingresando
a, a Ucrania es increíble. Y lo que vemos más bien es que Rusia detectó y expulsó más bien de las aguas del Báltico a varios submarinos, a un submarino, hasta 2 submarinos norteamericanos. La información que nos llega en estos momentos. También Rusia denuncia colusión entre los países y los medios occidentales que están creando condiciones para escalar la tensión, mintiendo y difamando, y igualmente creando condiciones, obviamente, creando pánico en la gente respecto a la guerra. Ha ordenado a Estados Unidos una vez más evacuar la embajada de Ucrania ante ya es un temor a la invasión rusa. O sea, ya no es probable, están diciendo que ya es eminente, ¿sí? Bueno, entonces esa es la situación. Y por otra parte, Rusia sigue moviendo sus tropas como se siente acorralada, ¿verdad? Bien, hay una cuestión muy importante que quería yo que también ustedes lo tengan presente, es el tema diplomático. En este asunto de la guerra, obviamente entre las grandes potencias imperialistas, nosotros no les vamos a dar ningún consejo, porque ellos tienen su camino, tienen sus planes. No, yo no soy un consejero de que esto deberían hacer ellos. No. Ellos tienen su camino, son clases reaccionarias, son genocidas los ambos frentes. El único consejo es para nuestro pueblo, el único consejo es para la clase proletaria. ¿Cómo debemos organizarnos? ¿Cómo debemos reivindicar reivindicaciones fundamentales, básicas hoy en día, hasta lograr la acción más grande, que es la conquista del poder, para transformar toda esta sociedad capitalista, este sistema imperialista, que solamente sirve a unos grupos de poder, como estamos viendo, grupos que precisamente usan a las masas, usan a la gente, a los ejércitos alimentados precisamente por jóvenes, pobres, humildes, y les venden expectativas, etcétera. ¿Para qué? Para llevarlos a la guerra y matarlos ahí. Entonces, no podemos permitir eso basta. Ya teníamos historia suficiente al respecto. Entonces, en ese sentido, yo quería comentar algo rápidamente sobre el tema de la diplomacia, ¿no? En cuanto a la diplomacia, Rusia está manejando un tema muy importante que tiene que ver justamente con los acuerdos que ellos habían tenido cuando se tiraban abajo lo poco que quedaba del socialismo, ¿no? Ellos habían considerado 2 cositas. Ok, dijeron que estamos de acuerdo que los países de la ex-URSS, bueno, formen parte de Rusia, ¿no? Perdón, de la OTAN, que formen parte de la OTAN. Pero debemos considerar 2 cosas, le dijeron, ¿no? ¿Cuáles eran las 2 cosas? Uno, de que tienen el derecho de integrar o no la OTAN, pero lo otro es de que no le afecten la seguridad de Rusia o de otro país. Es un buen punto. Europa, la OTAN no lo reconoce. Como les dije anteriormente, entre mafiosos, pues, se han hablado, han negociado entre ellos, que se van a respetar. Son criminales, no se van a respetar nunca, son mafiosos. Entonces Rusia está usando esa situación como un instrumento, un elemento diplomático, ¿no? O respeten esta situación. Y también político. Pero su influencia solamente está, pues, en el área donde ellos pueden llegar. Sus medios de difusión, RT, Sputnik y otros, le ha servido para llegar al mundo occidental. Es interesante. He ahí el papel entonces de la prensa. Eso debemos aprender como pueblo, como clases oprimidas, como parte del proletariado incluso, ya a manejar la tecnología hoy moderna. Aprendamos todos los que nos consideramos de una u otra manera comunicadores, y no necesariamente con títulos, sin títulos, simplemente comunicadores que llevamos un mensaje al pueblo, hagámoslo. Me alegra muchísimo que en varios pueblos donde hay IP News, con los compañeros de Atreverse, los compañeros de Perspectiva Internacional, pudimos construir un movimiento de prensa alternativa desde la década del 2000 a la fecha. Sembramos esa conciencia y pasaron de hacer su prensa impresa a manejar ya una plataforma digital, porque ese es el futuro y hay que hacerlo. Entonces hoy en día vemos cómo prende. Cuando prende una chispa en el pueblo, se desarrolla, porque el pueblo tiene una imaginación tremenda. Ahora se esfuerzan por hacer su propio canal en las redes sociales para transmitir su mensaje. Y eso es muy importante. Transmite un mensaje democrático,
su punto de vista, porque jamás la prensa reaccionaria, la prensa mercenaria, la prensa imperialista o proimperialista, o esa prensa pues mercenaria que reitero de las naciones oprimidas como de todos los países, ¿no?, latinoamericanos, por ejemplo, o en México los llaman los chayoteros, esa prensa mercenaria, por ejemplo, difunde siempre cosas en contra del pueblo y justifica todo en contra del pueblo y promueve todo en contra del pueblo, en contra de la nación incluso. Bien, entonces esa prensa nunca le va a dar un espacio al pueblo, a la clase obrera. Y si le da, va a ser para destruirlo. Y de eso sabemos, eso es consciente. Hemos escuchado qué arrogantes son esos sujetos, esos elementos de la gran burguesía, esos políticos o empresarios, que además de ser corruptos y vendepatrias, son definitivamente mediocres, porque ni siquiera están preparados para desarrollar el país. ¿Qué han desarrollado el país? Lo han puesto al servicio del imperialismo. Han permitido que ingresen los grandes capitales y lloran para que ingresen más capitales. ¿Para qué? Para que el imperialismo meta sus garras, oprima más al pueblo, a la clase obrera, mientras estos ganan, como se hacen socios de esos imperialismos, ganan de ahí. Así de miserables son. Bueno, y ellos controlan y manejan los medios. Y los medios son parte de ellos. Los medios cumplen su papel de propagandistas. En ese sentido, entonces, los medios de difusión imperialistas están ligados a los medios de difusión de las clases dominantes en las naciones oprimidas. Bien, frente a esto, es importante, y aquí concluyo, que cada uno de ustedes asuma un papel comunicador, ojo, de desenmascaramiento a esas políticas reaccionarias de los diferentes estados y en las diferentes partes del mundo. Pero además de desenmascararlo, tiene que plantearse un programa con reivindicaciones concretas, como por ejemplo bajar la jornada laboral. ¿Qué 40 horas? ¿Qué 48, 50, 60? No, 30 horas máximo, de lunes a viernes. Más tiempo para estar con la familia, más tiempo para estudiar, para capacitarse, porque te quieren ignorante, te quieren humillado, te quieren embrutecido, te quieren mediocre. Rompamos con eso, no permitamos. Justamente al nuclearte, al oprimirte, al coactar tu capacidad de movimiento, tanto físico como intelectual, ya te están oprimiendo y te están controlando. No permitas eso, no permitamos. Aprendamos a manejar las redes sociales, los medios de comunicación y sumemos, apoyémonos todos. Y hay que crear conciencia de emancipación, de transformación. Entonces, un programa a corto plazo, a mediano plazo, una nueva constitución, luchar por una nueva constitución, por derechos para el pueblo, que las leyes sean a favor del pueblo. Hay que prepararse, hay que estudiar. Y una a largo plazo, que tiene que ser la transformación total de la sociedad, porque esta sociedad no nos beneficia. El sistema capitalista trabaja solo para clases dominantes. Eso dice la gente, ¿no? El sistema no trabaja para la gente pobre. El pueblo estadounidense es muy inteligente, es interesante cuando conversa y dice, ¿no? Capitalism don't work for worker class. El sistema capitalista no trabaja para la clase obrera, no, es solamente para las clases dominantes, para los ricos. Bien, bueno, entonces, hagamos eso, pongámonos esa tarea, aprendamos. Esa es nuestra función. Y estamos viendo, ¿no? La propaganda occidental y oriental, los dos frentes, todos en función de buscar influenciar en la gente para llevarlos como carne de cañón a la Tercera Guerra Mundial en ciernes. Pero el papel del pueblo, de las clases oprimidas, del proletariado, es oponerse, luchar contra eso y transformar la sociedad. Ojo, en el discurso que hay que dar, debe ser un discurso democrático, pero avancemos en nuestra propia mente, poner una dirección proletaria, una comprensión dialéctica de la situación. Todo es en contradicción. Si las clases dominantes mueven el dedo es por algo están tramando. Pensemos siempre en contradicción. Así nos ha enseñado Marx, Lenin, el presidente Mao Zedong, los clásicos del marxismo. Bien, bueno, esto hasta este momento y muchas gracias por sus saludos y su apoyo. Realmente me
me alegra muchísimo y vamos a ser más continuos con esto porque este tema va a continuar, se va a agudizar más las contradicciones y hay que estar preparados. Nuevos escenarios en el contexto internacional. Y también sobre la situación nacional iremos hablando y conversando porque, como reitero, se comentan muchas cosas muy interesantes, se trae mucha información, se trae muchos detalles, pero la clave está en la interpretación. Marx decía, el dato es muy bueno, pero el dato es como tal, usar solo datos sin interpretación es una concepción burguesa. ¿Por qué? Porque se queda simplemente en el fenómeno, en el dato fenomenológico, en la expresión externa. Hay que analizarlo eso. Por eso María te decía 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, no decía 7 ensayos de datos de la realidad peruana. Hay que interpretarlo, analizarlo, pero desde un punto de vista marxista. Ojo, esa es la clave, hay que darle dirección a nuestros discursos. He escuchado bastante y a hablar sobre diferentes aspectos, pero vamos a darle una dirección marxista, proletaria, emancipadora, para generar conciencia también desde el pueblo, desde esta trinchera, como parte de muchas trincheras de la prensa alternativa, para transformar nuestras realidades, en particular en nuestras naciones y también del mundo. Un fuerte abrazo para todos ustedes, estimados compañeros, colegas, amigos, y los invito siempre a suscribirse en el canal de YouTube, canal de Facebook para IP News, agencia de comunicación, para atreverse, los compañeros de atreverse, ver siempre el programa del compañero, el doctor Alex Chamán, que disciplinadamente, demostrando su precisamente disciplina proletaria, está creando conciencia en todos los pueblos respecto a la realidad latinoamericana y mundial. Bien, nos sumamos nosotros a ese esfuerzo y también al esfuerzo que están haciendo los diferentes compañeros en Latinoamérica y en el mundo. Un fuerte abrazo para todos ustedes y nos seguimos viendo. Visiten IP News, televisión en YouTube y se vienen más programas y ahí también estamos ya subiendo información y críticas respecto, análisis crítico respecto a la situación política en México, Centroamérica, Colombia, Perú, desde luego, las fuerzas reaccionarias en Perú, cómo están actuando, cuál de otras partes de Latinoamérica. Un fuerte abrazo, compañeros, unidos en la lucha.